Aquí estamos, querida gente de Instagram, cumpliendo con lo prometido. En segundos seguramente va a pedir sumarse a este vivo la entrañable. La conozco hace un día y ya parecemos almas gemelas que venimos encontrándonos vida tras vida de Yasmina Canovas, una mujer increíble, increíble, que está haciendo obra. Acá ya me apareció el pedido, la aceptamos. Tras va a dar vueltas y va a tener que, porque a veces es directo y a veces no, a veces no le, sí, esta vez fue directo, ay, Yasmina, qué placer, Hola, ¿cómo mujer, qué placer. estás? Bien, encantadísima, encantadísima, y ya te tengo una trampa de entrada. Ah, me tienes una trampa de entrada. Te Venga, venga, me gustan las tengo una trampas. trampa de entrada, porque te cuento. Bueno, lo que me fascinó del podcast que vi que te habían hecho, lo que más me fascinó fue que sos una imaginadora parada en su yo cuántico, con tu yo cuántico activado y generando tu realidad. Y esto dije, no me la puedo perder a Yasmina. Mira, yo vengo con la gente trabajando, creando el mundo que queremos desde la época del fraude sanitario, pues yo lo llamo así, la fraudemia, ni siquiera pandemia, fraudemia, ¿no? Y bueno, vengo trabajando creando un mundo distinto. Y venimos trabajando hace un año y medio con una oración sagrada, que primero hacíamos 3 series, la oración fue evolucionando hasta que quedó en la que ahora te vamos a invitar a compartir. Y después estamos trabajando con un decreto en relación a los niños y a los adolescentes. Ah, súper. Así que la trampa es que arrancamos la entrevista con nuestra oración y nuestro decreto. ¿Qué te Me parece? Te parece doy el súper. texto. ¿Te parece estupendo? El texto de la, digamos, de la oración sagrada, que ya es de gratitud porque ya lo tenemos instalado en el campo, este relato, es: los imaginadores conscientes agradecemos y celebramos la consolidación de la inmunidad natural intacta. Hecho está, cumplido está, aleluya, aleluya, aleluya. Eso lo cantamos ahora, estamos haciendo ya una sola serie porque ya está instalado. Después te cuento el decreto que trabajamos para los niños y adolescentes. Pero vamos con Perfecto. la oración. Vamos. Los imaginadores conscientes agradecemos y celebramos la consolidación de la inmunidad natural intacta. Hecho está, cumplido está. Aleluya, aleluya, aleluya. A ver si te sumas. Los imaginadores conscientes agradecemos, pero quiero que vos también la cantes con Sí, nosotros. pero no me Los la sé. Pero ¿qué es? Los imaginadores conscientes agradecemos y celebramos la consolidación de la inmunidad natural intacta. Así de cortita es. Vale. Los imaginadores Imaginadores conscientes conscientes. agradecemos, te voy a esperar, Agradecemos y celebramos y celebramos la consolidación la consolidación de la inmunidad natural intacta. de la inmunidad natural intacta. Está, cumplido está. Aleluya, aleluya, aleluya. Y una tercera vez. Yo voy diciendo y vos en eco me lo repetimos, ¿vale? Venga. Los imaginadores conscientes Los imaginadores conscientes. agradecemos y celebramos Agradecemos y celebramos la consolidación la consolidación de la inmunidad natural intacta. de la inmunidad natural intacta. Hecho está, cumplido está. Aleluya, aleluya, aleluya. Y ahora el decreto, más simple Venga, va. todavía, el decreto decimos 3 series. El decreto es: todos los niños y adolescentes están a salvo. Lo que estamos generando es un mundo donde los niños y adolescentes estén a salvo. Todos los niños y adolescentes están a salvo, y después agregamos siempre: hecho está, cumplido está, aleluya, aleluya, aleluya. Pero este es simple. Todos los niños y adolescentes están a salvo. Todos los niños y adolescentes están a salvo. Todos los niños y adolescentes están a salvo. Hecho está, cumplido está. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora en la segunda serie me acompañás en eco, dale, Venga, dale, pedacito por pedacito. dale, dale. Todos los niños y adolescentes Adolescentes. están a salvo. Salvo. Todos los jóvenes y adolescentes están a salvo. Los Los niños y adolescentes. niños y los Y jóvenes y los adolescentes. adolescentes. Todos Vale. los niños y adolescentes están a salvo. Todos los Todos niños los y niños y adolescentes adolescentes están a están a salvo. salvo.
Hecho está, cumplido está, aleluya, aleluya, aleluya. Hecho Hecho está, está, cumplido cumplido está, está, aleluya, aleluya, aleluya. aleluya, aleluya. Ay, voy a Menuda trampa contestar que un me has montado comentario, nada esperá más que empezar. nos queda una serie, pero voy a comentar voy a responder un comentario que, Ana María, no me seguís hace tiempo. Este comentario tuyo que sugiere no invocar frases por 3 ni 7, ya que esos números son de la elite, por favor, reina, me estás dando un comentario newtoniano. En lo cuántico, las herramientas las usa cualquiera para cualquier fin, para la luz o para la oscuridad. Por favor, no hagan comentarios newtonianos en mi perfil, porque nosotros tenemos un cuidado impresionante con todo lo que aparece y es todo cuántico, ¿sí? Tu comentario es newtoniano. Las herramientas no son ni buenas ni malas, son herramientas. Si las usás para el bien son buenas, si las usás para el mal son malas. Por Dios, destierren lo newtoniano de sus mentes. Nos vamos con una serie más. Yo te voy abriendo y me haces eco. Todos los niños y adolescentes están a salvo. 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 Y una vez más, todos los niños y adolescentes están a salvo. Todos los niños y adolescentes están a salvo. Hecho está, cumplido está, aleluya, aleluya, aleluya. Hecho está, cumplido está, aleluya, aleluya, aleluya. Me acuerdo que, mira, hace más de un año una seguidora hace un comentario, o no seguidora que apareció en el vivo, hace un comentario, ay, el aleluya es una frase de Yahvé. Aleluya significa alegría, el himno de la alegría, por Dios. Quiero O sea, no decirte entiendo. además que me gusta mucho cómo has empezado, porque en África, que es donde yo trabajo, cuando empezamos nuestro trabajo con el grupo con el que yo estoy desde hace muchísimos años, empezamos siempre cantando. Empezamos cantando con los niños, empezamos cantando con las mujeres, especialmente con las mujeres primero y después con los niños. O sea que a mí esta trampa que me dices que me has hecho, la verdad es que me hace mucha ilusión. No me sabía la canción, ahora ya me la sé, ahora ya puedo hacerla, pero la verdad es que las invocaciones de este tipo, las canciones, a nosotros nos gusta mucho, y en África, que es donde yo estoy, donde me siento identificada, soy más africana que europea, pues las utilizamos y las utilizamos cada día. Excelente. Nosotros todos los días cantamos la oración. Algún día cada tanto, por ahí yo no lo puedo compartir en Instagram, pero las hacemos cada uno en su casa. Hay gente que se ha comprado pandero, porque yo tengo una pandereta. Yo hay días que lo hago con el djembe y otros días con la pandereta. Me encanta el djembe porque el origen de la humanidad fue con percusión. La primera música de la humanidad fue con percusión en las tribus. Así que el djembe me conecta con esto primario nuestro, ¿no? Encantadísima que hayas cantado con nosotros nuestra oración sagrada de gratitud y nuestro decreto, porque sé la energía que portás, porque ayer cuando veía el podcast que te estaban haciendo, sentía esa conexión con vos a la distancia, era la primera vez que sabía de vos y fue instantáneo, ¿viste? Cuando decís amor a primera vista, amor a primera vista. La entrevista es toda tuya, Yasmina. Contanos, presentate como quieras. Presentate como quieras, tengo dos focos para que trabajes conmigo hoy, para que hacérselo saber a mis seguidores. El primer foco es que, bueno, cuentes tu historia, ¿no? Con África. Y el segundo foco, que cuentes tu experiencia con el inóculo maldito, por favor, porque eso es importantísimo para que la gente termine de despertar de la locura en la que están queriendo meter a la humanidad. Pero arranca presentándote y contando tu trabajo en África, Bueno, como quieras. pues venga, vamos. Bueno, yo me llamo Yasmina Cánovas y empecé a trabajar en África en el año 2005. Yo trabajaba como abogada en Barcelona, era un trabajo que no me llenaba. Yo me di cuenta de que necesitaba algo más en mi vida, de que yo había nacido para hacer algo, para remover conciencias, para ayudar a otras personas, ¿no? Así es que me desplacé. Te interrumpo un segundo porque viste el comentario que leí. Sugiero invocar frases por 3 ni 7, ya que con esos números, bueno, eso que dije que era un comentario completamente newtoniano. Vos arrancás diciendo que comentaste tu trabajo en África en el 2005, 5 más 2, 7. O sea, hay una resonancia 7 extremadamente positiva y luminosa, y esto sirve como ejemplo para que la gente entienda que las herramientas no son neutrales. No son ni buenas ni malas. Depende en qué mano estén, se van a convertir en buenas o malas, al servicio de la oscuridad o al servicio de la luz. Perdón, pero era importante dejar dicho esto. Muy Tu bien. resonancia de inicio en África fue 2000, fue 7, 2005, 7.
Seguimos con tu relato. Entonces, yo en ese momento me empecé a obsesionar con cómo evitar el conflicto entre comunidades, en cómo evitar el conflicto y en qué lugar en el mundo se me podía necesitar más. Entonces, en el lugar en el mundo que se me podía necesitar más en ese momento era Sierra Leona. Sierra Leona era un país que salía de una guerra civil de 12 años. 2 y 1, 3. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que esta entrevista resuena en 3 y 7? Gracias por el comentario. Que intentó pensar, pero sumó. Bueno, entonces yo lo que hice es, básicamente, avisé a todo mi entorno de que yo me iba a ir, que me iba a ir a África, que me iba a ir a ese país. En ese país no se conocía, prácticamente lo conocían por la película de Leonardo DiCaprio, de los Diamantes de Sangre, y la verdad es que estaban todos bastante asustados, porque la comunidad internacional solo sabía pues lo que se estaba diciendo, y son matanzas. Yo intuía que ahí podía pasar algo maravilloso y que podía ser en ese país la punta de flecha de África. De alguna manera lo pude ver eso en el año 2005 sin tan solo haberme trasladado al sobreterreno. Entonces pensé que siempre necesitas a alguien para entrar, necesitas alguien a quien buscar, ¿no? Y entonces yo busqué en España un misionero español que se llama Chema Caballero, que es un señor que estaba rehabilitando a los niños soldados en ese momento en Sierra Leona. Entonces, yo lo que hice es que no pude ni contactar con él, me informé nada más dónde estaba viviendo y cogí un vuelo. Cogí un vuelo sin saber el idioma que me encontraría allí, pensaba que hablaban inglés, hablaban un inglés roto, sin saber lo que era un país en posguerra, sin saber absolutamente nada. Es decir, con una mochila y un paquete de jamón, perdón, de chorizo. ¿Sabes lo que es el chorizo español? Que está muy bueno. No, Es un embutido. Sí, sí, sí. Bueno, es una cosa que nos gusta comer mucho a los españoles. pero sería el salame de acá, me parece, el que le llaman chorizo, es el que acá le llamamos salame, que Sí, se corta, exacto, no hay que cocinarlo. exacto, Creo que es el exacto. salame. Sí, ¿Podrías deletrear el nombre de este misionero por si la gente lo quiere sí, ubicar? Cheva claro, Caballero, se ¿cómo llama sería? Chema Caballero. Y Pero Chema Caballero, deletreame mira, por... C de casa, Sí, H de Hungría, E de sí. España, M de Madrid y A de Argentina, Chema. Y luego Chema Caballero con B alta, como un Caballero con caballero. B alta y con L, doble L. Sí, con doble O L, sea, caballero. caballero como la palabra caballero. Listo. Exacto, porque es un caballero, sí, sí. Pues este señor era un señor muy importante, y lo es todavía, porque ha sido uno de los que ha estado hablando en los tribunales contra la humanidad, contra los delitos de la humanidad en el Haya. Pero en ese momento se encontraba rehabilitando a los niños soldados, 2000 ex niños soldados. Así es que yo cogí un avión. Cuando llegué a Sierra Leona, al aeropuerto, me di cuenta que estaba todo bombardeado. Es decir, yo no podía acceder a la capital desde el aeropuerto. Así es que tuve que coger un helicóptero. Y cuando cogí el helicóptero, aterricé de Lungi, que es el sitio al que llegas, a Freetown, que la capital es Freetown, es la ciudad libre, y me encontré pues lo que es un país en una posguerra más brutal. Es decir, las personas la mayoría de personas estaban mutiladas. Me encontraba niños que no tenían brazos, se los habían cortado los guerrilleros, que estaban solos y me estaban diciendo que les encontrase a su tía, que les encontrase a su madre, porque estaban perdidos y no sabían dónde estaba nada. Era un auténtico caos Perdón, y lo único que había entrado allí era Naciones Unidas. ¿para qué? Para empeorar todo. Pero te hago una pregunta, Yasmina. Entonces, por lo que me estás narrando, hacía 2 días que había terminado la guerra, porque todavía estaba Sí, todo... sí, teóricamente la guerra había acabado en el año 2002, según la bibliografía internacional, pero eso no era cierto, porque yo entré en el año 2005 y todavía ese año 2005 habían ataques de rebeldes. Bien, ¿y Sí. cómo llegaste con el helicóptero? ¿A dónde fuiste a parar? Entonces, con el helicóptero, que estuvimos a punto de estrellarnos, así, fui a parar a la capital y de la capital agarré un taxi de un señor que me acuerdo todavía que se llamaba Dailo y hablaba francés y yo no hablo francés. Y entonces me metí dentro y le dije, yo quiero ir a un pueblo que se llama Madina. Pero resulta que en el país habían 3 pueblos que se llamaban igual.
Así que estuve Madina, 12 como suena, Madina, como suena, Madina, M-A, M de de Madrid, A de Alicante, D de Dinamarca, I de Italia, N de Navarra y A de Argentina. Madina. Madina. Ahí. Entonces, me estuvo llevando por todo el país, porque íbamos a una y no estaba el misionero, no lo conocían. Ah, Íbamos a otra y no perdón, estaba el ibas a misionero. Madina porque tenías el dato que ahí estaba Chema Ahí Caballero. estaba el misionero. Y me iba a otra y tampoco. Y al final, a la tercera, llevábamos ya 12 horas, yo estaba llena de... Como no teníamos aire acondicionado, era un Otra vez carro el que se 3, iba arrastrando otra por vez el el 3, suelo. otra vez Pinchamos el la 3. rueda 5 veces. Pero digo otra vez el 3 porque había 3 ciudades con el mismo Otra nombre. vez el 3, Otra vez venga. el 3 y otra vez el 3 porque en la tercera lo encontraste a Chema Chema. Caballero. Sí. Entonces llegamos allí y yo llegué de color rojo, porque como tenía las ventanas abiertas y íbamos pasando, me iba cayendo toda la arena de África, que es roja en esa zona de ahí más todavía, llegué que estaba pues toda roja, con una mochila, muerta de miedo, y entonces salí del carro y me puse a gritar el nombre de Chema en la puerta de la misión y a picar en la puerta, que ya se estaba haciendo de noche. Y entonces salió un señor, que es el misionero, y se me quedó mirando. Allí no llegaba ni vamos, no llegaba nadie, porque ni Naciones Unidas habían llegado allí. Y entonces salió y se me quedó mirando y me dijo, pero niña, ¿tú qué haces aquí? Entonces yo le dije que le traía chorizo, o sea, le traía salami y que me dejase entrar. Y ahí empezó el principio de una gran amistad. ¿Qué edad tenías en ese momento, Yasmina? En ese momento yo tenía 20, creo que tenía 23 años. Otra vez el 3, 23. Sí. 23 años. Sí, entonces, Eres una bueno, niña, eres una sí, niña. y más para él, que él era mayor que yo. Bueno, total, entramos allí y yo creo que este hombre tuvo la esperanza de que me fuese pronto, pero no. Entonces empezamos a hablar sobre lo que estaba pasando, me empezó a hablar de los niños soldados, yo no dejaba de preguntarlo, estuve preguntando, de hecho no lo dejé dormir en toda la noche, haciéndole preguntas. No teníamos luz, íbamos con unas velas y me decía, bueno, pero es que aquí no hay agua, no hay luz. Sí. Una pregunta más, porque no te quiero, si no al final van a ser tantas. Una pregunta más, ¿te acordás el día que llegaste? Viste, yo trabajo con el pensamiento analógico y los números y la vibración, las fechas completas. ¿Te acordás el día que llegaste a encontrarte con él? El día que llegué, creo que era un 27 de diciembre. 27, doblemente número Tesla, creador de realidades. 27/9, diciembre 3. Vuelve a aparecer el 3. Sí, Increíble, sigamos. sí, sí. Sigamos, cerca de la Navidad, pasando entre Navidad y Año Nuevo. Bueno, y entonces estando allí, recuerdo que estuvimos hablando toda la noche y por la mañana, cuando me desperté, empecé a conocer a los exniños soldados. Claro, los exniños soldados tenían unas marcas en la cara aquí, unos cortes, porque les habían puesto dentro pólvora con cocaína. Les ponían eso para poder luchar. Eran niños que entonces tenían, en ese momento, pues unos tenían 10 años, otros tenían 12, otros tenían 16 y los tenían luchando desde hacía pues unos años, otros ya eran más mayores, habían luchado toda la guerra y estaban muy trastornados. Entonces, tuve la oportunidad de conocerlos después de trabajado con ellos durante muchos años. De hecho, todavía estoy con algunos niños soldados trabajando. Y yo me di cuenta de que si queríamos hacer algo en ese país, lo que teníamos que hacer es dar voz, porque lo que no había era voz, no habían comunicaciones, las carreteras estaban dinamitadas, no había manera de que pudiésemos hablar entre las comunidades, no nos podíamos comunicar. Entonces yo empecé a imaginar, y se lo decía, yo me imagino que aquí lo que tenemos que hacer es una estructura gigante con una radio y aquí delante, yo es que no es que lo imaginaba, es que lo veía. Yo veo una torre enorme, la veo una torre altísima y estamos aquí hablando y estamos llegando a mujeres, estamos llegando a niños, estamos llegando... Y claro, yo lo decía con una ilusión y lo recuerdo que se me quedaba mirando y me decía, pero es que yo solo te veo a ti y a una cabra, es que no veo nada más. Y veo una tierra seca, no veo nada de lo que me estás diciendo. Y yo decía, tú no ves nada, pero tú lo vas a ver. Entonces, automáticamente empecé a mirar lugares en los que se podría convertir eso en realidad. Me encontré una casa
que estaba hecha polvo, pero lo que yo pensé es que pues no pasa nada, la vamos a rehabilitar. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues vamos a hacer cemento, pero es que no había ni tierra para mortero para hacerla. Bueno, vamos a buscarla. ¿A dónde? Dime. Me parece un buen momento para aclararle a la gente que por lo que escuché en el podcast, todo esto te lo bancaste vos con tu plata y tu trabajo. Nunca recibiste subsidios, porque la gente no entiende que cuando uno es soberano y se para en lo cuántico, pero fíjate qué interesante, yo dentro de los talleres que le doy a la gente, le doy un taller que hablo de soberanía, y aclaro que hay soberanos newtonianos. Este hombre, Chema Caballero, era un soberano pero newtoniano, y apareciste vos, una soberana cuántica, para elevar la obra que él estaba haciendo, aún que no tuviera techo. Él tenía un techo con su obra. Y vos le dijiste, no, no hay techo, el techo es el cielo. Y el tipo terminó conectando con una soberana cuántica y llegaron a lo que llegaron. Perdón, seguí, pero me parece cosa que es importante ir aclarándole a la gente a medida que vas narrando. Sí. Seguí con el relato, por Sí, favor. no, no, y en esto tienes mucha razón porque yo nunca, a mí nadie me pagó nada. Yo venía con mis ahorros de ser abogada y lo financié todo. En ese caso, porque ellos son miembros de una congregación javeriana, entonces ellos pues tienen para hacer sus misas, pero no para hacer toda esa locura que en ese momento yo quería hacer, ¿no? Entonces encontré una casa, lo que pasa es que no la podía utilizar en realidad porque esa casa pertenecía al hijo del primer presidente del país que se llamaba Django Stevens. Y entonces me dije, pues me voy a ver al señor Django Stevens a decirle que me dé la casa porque yo se la voy a cuidar, se la voy a arreglar, se la voy a dejar y lo voy a convencer, se va a dejar bien, pero aparte le voy a convencer de que va a hacer un bien para su país. Así es que me fui a ver a ese señor, que era un señor de 2 metros, que fíjate que en ese momento tendría unos 70 años y parecía como si tuviese 40, tenía algo ese hombre. Y me fui a su casa, aparecí ahí, me hice otras 12 horas de viaje con el señor Dailo que se había quedado allí, que no lo entendía de nada, y 12 horas, 2 más 1, 3. Y llegué allí, se lo expliqué todo, como pude. Y el hombre me grabó en ese momento con un teléfono y me dijo, ahí tienes mi confirmación de que esa casa es tuya para hacer lo que tú crees que puedes llegar a hacer. No sé si, o sea, no sé exactamente si lo conseguirás, pero yo te doy esta casa para que lo intentes. Así es que con esa casa empecé a agrupar a gente para hacer cemento, conseguí pintura, conseguimos clavos, conseguimos maderas, conseguimos de todo y me puse con ellos a hacer cemento y a hacer todo. O sea, me puse a trabajar con ellos y lo documenté todo, desde el principio hasta el final. Luego me puse a llamar a España y a decir que yo necesitaba unos equipos, saber de qué manera, que los técnicos que supiesen qué necesitaba yo para montar una radio en medio de la nada. Me empezaron a asesorar de lo que necesitaba. Al final, para hacer el cuento corto, conseguí los equipos, conseguí todo, pero luego me di cuenta que necesitaba una torre. Y no una torre pequeña, yo necesitaba una torre de 120 metros de hierro para arriba. Entonces, ahí fue cuando me decía el misionero, ¿y ahora qué, Asmina, cómo te lo vas a montar? Digo, pues ahora tiene que aparecer la persona a la que yo tenga que convencer para que me meta la torre aquí. Me dice, sí, pero es que esa persona no existe. Digo, no, esa persona sí que existe. Justamente hablando de eso, al día siguiente aparece un señor, un constructor, que estaba mirando por los árboles, mirando para arriba, y enseguida, como era blanco, me acerqué a él y le dije, hola, ¿cómo te llamas? Y me dijo, me llamo Claudio. ¿Y qué haces aquí? Me dice, me dedico a las telecomunicaciones. Digo, perfecto, eres la persona que estaba buscando porque quiero que me coloques una torre de 120 metros aquí. No la estabas buscando, la creaste la aparición de esa persona. Le dijiste, va a aparecer, ¿quién te va a hacer la torre? Va a aparecer el que me va a hacer la torre, y apareció. Este fenómeno de las sincronías y de atraer con nuestro poder psíquico lo que necesitamos. Por Dios, seguí narrando. Entonces ese señor me dice, pero a ver, explícame qué quieres. Digo, mira, siéntate aquí debajo del árbol, que vamos a hablar tú y yo, que te voy a explicar una historia súper interesante. Aquí vamos a crear una cosa histórica. Vamos a montar una radio que va a llegar a todo el país. Nos vamos a comunicar con los niños, vamos a dar clases. Me dice, sí, pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Todo eso qué? Digo, entonces lo único que necesito es que me plantes una torre aquí. Me dice, sí, pero es que eso no puede ser porque la torre la tenemos que plantar en otro sitio que estamos empezando a hacer las comunicaciones del país y eso está aprobado. Digo, pues entonces aquí hay un problema porque hay que desaprobarlo para aprobar que lo vas a hacer justo delante de nuestras narices. Así que se lo dije tan convencida que ese hombre le estuve insistiendo y me dice, oye, mira, déjame mirar a ver qué puedo hacer por ti.
Entonces, ese hombre le digo, sí, sí, pero yo te espero aquí, mañana a las 9 de la mañana vienes y me lo explicas. Así es que... Total, el hombre apareció al día siguiente a las 9 de la mañana y me dice, pues mira, me dice, ¿cómo te llamabas? Yasmina, digo, me llamo Yasmina. Me dice, ah, vale, pues oye, que sepas que en contra de todo pronóstico, te voy a poder cambiar la ubicación y te voy a poner esa torre que tú me estás explicando con tanta ilusión delante de tus narices. Ya teníamos torre. Entonces... La sincronía de haber empezado, habría que, me encantaría el día que te confirmó que te hacía la torre, a ver si era equivalente a este, pero fíjate que a las 9 vos lo persuadís, le das la seguridad de que él puede y va a hacer la torre ahí, y nosotras nuestra entrevista la empezamos también a las 9. Así que, es increíble porque de alguna manera hay como una resonancia y acá a partir de hoy va a salir una nueva torre para vos, porque yo quiero que los 330.000 seguidores que tengo te sigan a vos también, porque Yes. sos alguien absolutamente luminoso y sos alguien que me amerita que lo sigan y que le den más visibilidad, porque los seguidores que nos dan visibilidad, y eso es lo importante cuando nuestra obra es una obra de bien y de luz. Seguí, Yasmina. Gracias. Entonces, yo me fui corriendo a ver al misionero, a la misión, y le dije, Chema, que ya tenemos la torre, que ya tenemos esto, que lo tenemos todo. Y me dijo, pequeñaja, a ti lo que te falta saber es que lo que te faltan son los permisos del país. Digo, ¿cómo? Dice, claro, ¿dónde te piensas que estás viviendo? Hace falta permisos, hace falta las licencias. Y te voy a adelantar que esto va a ser muy complicado. Entonces le dije, complicado, ¿por qué? Me dijo entonces, mira, la misión católica no nos apoya. Me van a echar de la misión, o sea, ya no voy a ser cura nunca más, porque esta radio que tú quieres montar y que ahora se ve más cerca, la van a querer los católicos para emitir Radio María. Dije, ¿radio qué? Me dice, Radio María, queremos dar misa. Digo, yo no quiero hacer eso, yo no estoy aquí trabajando para eso. Habían pasado casi 5 años desde que yo llegué. Digo, esto es para la comunidad, para hablar para todas las religiones, para la espiritualidad, para la motivación, para el crecimiento. Me dice, bueno, dice yo, me van a echar de aquí, te vas a quedar sola, a ver cómo te lo vas a montar. Entonces pensé, ¿quién puede ayudarme en esto? Y me dice, bueno, las leyes las hace un parlamento. Y pensé, pues entonces perfecto, no hay ningún problema, nos vamos al parlamento y vamos a montar un grupo parlamentario. Vamos a montar un grupo parlamentario y nos vamos a llamar los cambialeyes. Y posteriormente a eso vamos a cambiar una ley en el Parlamento de Sierra Leona y entonces aprobaremos una ley que permita tener licencias nuevas para poder tener la radio, porque la Congregación Católica había comprado todas las licencias que habían en ese momento. Así que, deseándome buena suerte, me fui para la capital y creamos un grupo parlamentario. Ese grupo parlamentario nos llamamos los cambialeyes, que solamente conseguimos cambiar una ley en los 20 y pico de años que llevo allí. Pero fue la buena, porque cambiamos la ley que no permitía tener nuevas licencias si es que había alguna licencia dada alrededor del lugar en el que estábamos pidiendo. Y había una licencia dada años antes a una radio que nunca funcionó. Así es que el 19 de septiembre del año 2010, ese día se aprobó por unanimidad en el Parlamento la ley. Al día siguiente estábamos emitiendo. Pero pasó una cosa que no te puedes ni imaginar. Ya veo que estás apuntando. Mientras estábamos en la torre, yo empecé a repartir aparatos de radio alrededor de la zona. Entonces, nada podía fallar. En realidad, yo estaba convencida que nada podía fallar, porque lo teníamos todo. Estaba hablando con técnicos de todos los países, técnicos del Líbano, técnicos españoles, técnicos africanos. Teníamos los aparatos, teníamos todo. Teníamos la gente alrededor esperando. Por primera vez en su idioma iban a escuchar la radio. Esa radio que me habían oído a mí, jode que te jode, durante 5 años. Entonces, de repente, cuando va a empezar a sonar, no suena. Y yo pensé, no. Claro, porque ahora vas a contar un acto de magia suprema porque lo escuché en el podcast. Lo vas a contar. Pero te quiero contar que saqué la cuenta 19/9/2010 y da 22, número maestro. Número maestro. La ley, digamos, pudieron empezar a emitir una fecha con número maestro, 22. Y ahora, gente, prepárense porque va a contar
un acto de magia como hacemos, porque yo le digo a la gente, cuando activás tu yo cuántico, la magia, que es excepcional para los newtonianos, para nosotros es moneda corriente. Nosotros generamos magia como si brotara agua de un geyser. Vamos con tu acto de magia y la radio. Vale, pues entonces yo estaba allí y yo no paraba de dar vueltas de la torre, o sea, donde estaba la torre grande, a la zona de control. Yo iba y venía y pensaba, si yo no consigo que esta radio funcione, además de haber estado aquí estos 5 años, es que esta gente de aquí me mata. Había venido gente de todo el mundo con los aparatos de radio para escuchar cómo funcionaba. Es que tengo que salir del pueblo como Tintín. Así es que me metí dentro del lugar del panel de control y empecé a ver los aparatos. Y yo les dije, no me podéis hacer esto, o sea, no me podéis, han echado al cura. He dejado aquí todo, he dejado toda mi vida, he dejado todo mis ahorros, he cambiado la ley del país, he convencido al hijo de un presidente, he convencido a un señor para que monte una torre. Perdón, y ahora no vais a funcionar. Al padre lo terminaron echando. Sí, ya no es cura, ya no es cura. Ya no es cura, estaba sola. Bueno, esto de hablar con los objetos que vos decías en el podcast, que nos tildarían de locos. Los que trabajamos en cuántica, yo hablo con todo, hablo con las nubes, le doy órdenes a las nubes, les doy órdenes al clima, desde soberanía, no, por favor, no. Hoy lluvia para mañana, hoy sol radiante y punto, así. Y a los objetos, yo le hablo a todo, porque todo tiene espíritu, se impregna del espíritu de los humanos. Es así. Vamos con tu acto de magia. Empezaste a hablar con todos los elementos de la radio. Sí, entonces yo estaba ahí dentro y empecé a mirar los aparatos y yo les decía, no me vas a hacer esto, tú vas a funcionar, tú vas a funcionar. Fíjate que entré como un estado como si cualquier persona diría que me había vuelto loca, ¿eh? Porque a mí me estaban hablando desde fuera, me decían señales y no los veía, yo estaba en otro lugar. Yo estaba mirando los zapatos y decirme qué es lo que tengo que hacer, pero tú vas a sonar y tú vas a sonar. Y entonces, de repente, me quedé mirando un botón y apreté ese botón. Cuando apreté ese botón, de golpe, ¡pum!, empezó la radio a sonar, pero ojo, que tiempo después supe que ese botón no había tenido nada que ver. Ese botón no tenía nada que ver con que la radio sonase. Ese era el detonante que yo necesitaba. Yo necesitaba apretar algo para que empezase a sonar la radio. Y para mí fue ese botón. Pero ese botón no tenía nada que ver. Fue tu varita mágica. La varita mágica es un elemento que no tiene nada que ver con lo que va a hacer el mago. Pero es como un elemento, como si fuera un mojón que sirve para activar la magia. Y vos tocaste ese botón, fue tu varita mágica. Exacto. Y entonces, de repente, sí que me entro como en esta realidad y veo que desde fuera me están diciendo que sí, que está funcionando. Entonces salí corriendo. Lo primero que hice es irme a la calle. Empezó a caer una lluvia espectacular. La gente empezaba con los aparatos de radio a mirarme. Me hacían, oye, que sí, que está sonando. Y yo empecé a andar como que solamente los veía yo que estaba sonando y se me vinieron los 5 años que llevaba allí y miré al cielo y le dije al misionero, ¡lo logramos! Es esto lo que yo había visto 5 años antes. Entonces me metí dentro de la radio y les dije a los locutores, decid ahora mismo que las personas que nos están escuchando, que llamen por teléfono a un número de teléfono y que nos digan de dónde nos están escuchando, de dónde, porque yo quiero saber cuánto lejos estamos llegando, ¿no? Y entonces lo hicieron y la primera llamada que me la encontré hace unos días me encontré la grabación de la primera llamada que recibimos. Y la primera llamada venía de Freetown, estábamos a 300 millas emitiendo. Que ellos, la gente de allí, no solo que ya no sabían ni qué era radio ni que eso podía funcionar, sino que la mayoría de gente jamás habían estado en la capital, ni sabían nada de Freetown, ni se imaginaban que desde Freetown podían conocer el nombre del pueblo que se llama Madina. 300. Freetown dijiste a 300 millas, vuelve a aparecer el 3. Sí, sí. Los números creadores de universo de Tesla, 369, increíble. Sí. Bueno, no es increíble, es mágico. Sí. Es mágico. O sea que estaban llegando a 300 millas y pasaba kilómetros, ¿sabés cuánto equivaldría en kilómetros? Pues, no tengo idea yo la... 300 millas son más, pues ahora no te lo sabía decir, porque como yo trabajo en millas y no en kilómetros, pero no lo sé. Yo creo que la milla es más grande o más kilómetros, son más, ¿no? 400 y pico la milla es más grande que el kilómetro. Bien. Entonces hicimos el cálculo al momento y nos dimos cuenta que estábamos llegando a 120.000 personas. Entonces, las 120.000 personas que estamos llegando, digo, 120, 1, 2, que sumamos y quedan 3.
Espérate, porque llegamos y decimos, vamos a ver, yo quiero llegar a más gente. Y entonces me dijeron, ¿qué hacemos? Digo, nos vamos a ir a la torre. Nos fuimos a la torre y nos dimos cuenta que si reventábamos el filtro de la torre, podríamos llegar a 4 millones de personas. Entonces nos fuimos para allí, tenía el parlamentario, había venido, el que habíamos creado el grupo parlamentario, me decía, eso no se puede hacer. Digo, mira, en el momento en el que yo estoy ahora mismo, se puede hacer todo, porque después de lo que he pasado, todo se me permite. Así es que subir a una persona, era buenísimo porque teníamos la torre y la gente no había visto una torre nunca tan alta en ese pueblo. Y me iban subiendo la gente a la torre para ver el mundo desde arriba, como si fuese el Google Maps. Y yo les decía, bajad, bajad, porque si os caéis, imagínate. Pero en ese momento le dije a uno, sube y revienta el filtro. Y entonces subió para arriba, reventó el filtro, y entonces empezamos a llegar a una zona que equivalía a 4 millones de personas. Hoy en día estamos llegando a 6 millones de personas. ¿6? ¿Me pareció el 6? Sí. Sí, sí. Entonces, bueno, aquello fue espectacular, la radio empezó a funcionar, empezamos a hacer contenido para niños, para jóvenes. Mira, esto que hemos hecho está nada más empezar, para los niños, para los jóvenes, para las mujeres, para organizar a los pueblos. Empezamos a montar una ahí espectacular. Pero lo que no sabíamos después es que el impacto que tendría, porque entonces poco después vino el ébola. El ébola de golpe apareció, fue algo muy extraño. Yo, si quieres que te diga, me van a llamar loca, pero yo nunca creí que el ébola fuese lo que estaban explicando. No Habían creemos unas pruebas en los virus, nosotros no creemos en los virus como agente de contagio. Nosotros somos bellanianos, los que me siguen, no seguimos la línea de Pasteur, de Louis Pasteur, sino de Antoine Bellan, que lo que enferma es el terreno, punto, Sí. punto. Obviamente que pueden meterte un veneno, te lo inoculan, eso está claro. Pero esto del contagio así en el aire, no. Nosotros estamos en la línea de Antoine Bellan. Sí, No, pero así que... aparte lo que estaba pasando es que en el Congo, en ese momento, habían hecho una base de pruebas médicas. Y en Sierra Leona habían hecho otra. Y algo habían hecho en personas y les habían pagado para someterse a algunas pruebas, y eso lo que estaba provocando era muertes súbitas. O sea, la gente moría de forma súbita. Entonces, de forma súbita te digo que yo iba caminando y veía a la gente desplomarse. Así, tal cual. Entonces, lo que empezamos con la radio es a decir... No sé si te acuerdas que cuando arranca el fraude sanitario del COVID, en Ecuador hubo varias filmaciones de gente que iba caminando y se desplomaba, porque obviamente todo esto tuvo que ver con el 5G, con el aumento desmedido de polución electromagnética. Vos pensás que esa polución electromagnética disminuye la gamaglobulina, disminuye la cantidad de oxígeno en sangre, el transporte de sangre se ve dificultado por la polución electromagnética, y yo recuerdo tener videos de Ecuador que la gente iba caminando por la calle y caía desplomada, lo mismo que estás describiendo que viste vos en esa zona. Sí, no, además, no solamente que caían desplomados, es que quedaban reventados, les salía sangre por los oídos, por la nariz, por la boca, y la situación era esa. Entonces, lo que empezamos a hacer es hablar desde la radio, primero para calmar a la gente, para decir que eso no les tenía que pasar a ellos, y para decirles dónde se podían dirigir para encontrarse a personas que les pudiesen hablar de esto que estaba sucediendo desde otra perspectiva. Y empezamos a movilizar la población. Estuvimos emitiendo 24/7. Y lo que sucedió es que donde nosotros hablamos no hubo ni una sola persona que muriese de ébola. Ni una. Cero. Entonces, ahí es cuando apareció BBC News, la cadena de radio, que estaba mapeando África, estaba mapeando 3 países, estaba mapeando Sierra Leona, Liberia y Guinea-Conakry. Y entonces se dieron cuenta que en la zona donde nosotros estábamos emitiendo no había ni una sola persona que hubiese muerto, ni una. Entonces empezaron a hablar de la radio, en medios internacionales, y empezaron a querer hablar con nosotros, porque hasta ese momento éramos nosotros solos los que estábamos haciendo todo esto. Sí, es importante que la gente que nos está escuchando entienda que por qué no moría gente donde estaban ustedes, porque ustedes le crearon otro relato. Ustedes instalaron en sus cabezas un relato
que permitía decir esto del ébola no es así como lo dicen, y si vos te parás en este relato de soberanía, te va a pasar el otro relato. O sea, yo siempre le digo a la gente, hay tantas realidades como sujetos sobre el mundo. Y hay, obviamente, como si lo leemos en matemática de conjunto, podemos hablar de unión y de intersección. La gente, ellos largaron un relato donde todos podían morir de ébola. Ustedes dijeron, no, paren, paren. Acá hay otro relato. La gente que creyó y que confió en el relato de ustedes quedó indemne. La otra terminó cayendo en la telaraña del relato del ébola. Claro como el agua clara. Sí, es que aparte, bueno, yo ya lo he comprobado y por eso para mí la radio era una herramienta muy importante, porque me daba cuenta que era la manera en la que podíamos entrar por repetición en la mente de muchas personas. Y yo me daba cuenta de que, por ejemplo, ¿por qué había habido una guerra allí? La guerra que había habido allí simplemente era porque habían maldicho la tierra a la gente. O sea, la gente, cuando yo hablaba, yo les preguntaba, ¿por qué creéis que ha habido esta guerra? Todos maldecían la tierra. Esta tierra es un lugar que no es buena. Esta tierra es un lugar, maldecían la tierra. Entonces, ¿cómo no vas a tener guerra si estás maldeciendo el lugar en el que estás pisando? O sea, realmente todos los esfuerzos que hubieron internacionales, que si compra armas, que si vende armas, que si todo eso no hacía falta. Lo único que hacía falta era convencer a las personas de que estaban viviendo en un lugar sagrado, de que estaban viviendo en un lugar bonito, de que estaban viviendo en un lugar que los quería. La gente no quería el lugar en el que vivía y por eso se creó esa guerra. Básicamente es que fue así. Y con lo del ébola fue lo mismo. O sea, realmente lo que hicimos es reescribirles la historia. Y lo hemos hecho muchas veces a lo largo de estos años. Ahora la radio ya tiene 15 años y a lo largo de estos 15 años nos hemos convertido en una... De nuevo, vuelve a aparecer el número 6. A lo largo de los años nos hemos convertido en agentes de cambiar la realidad que pasa en el país a través de nuestro propio discurso, que por eso me han penalizado muchísimas veces. Es decir, la cantidad de veces que yo he tenido que ir a la capital y que me he venido penalizada o que me han dicho que me tenía que ir del país es espectacular. ¿Por qué? Porque siempre he hecho al final lo que he creído. Pero he hecho lo que he creído porque he sabido que... Por ejemplo, te voy a poner el caso que seguramente habrás escuchado, cuando reinventamos la historia del presidente. El presidente, una vez teníamos creada la radio y la convertimos en una radio motivacional, nos dedicábamos con la radio motivacional a empoderar a la gente y hacerles ponerse como una moto. Es decir, ha habido un desarrollo espectacular en la zona. Y entonces el presidente no se le ocurre otra que mandar a todas las radios, esto ya años después, un comunicado diciendo que hay que emitir en todas las radios del país un discurso asqueroso que decía poco más o menos que prepararos para la hambruna, prepararos para la pobreza. Entonces, mi equipo me llamó enseguida y me dijo, Yasmina, nos hacen emitir esto. Y entonces digo, pasármelo. Y cuando me lo pasaron, digo, ¿vosotros creéis que con la lucha que hemos tenido aquí, en una radio motivacional y con el espíritu que tiene esta radio, nosotros nos vamos a poner a emitir este discurso que es tan malo y tan perjudicial? Y entonces dicen, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Digo, pues nada, pues vamos a emitir el discurso del presidente, pero como yo os lo diga. Entonces cogí y entonces puse, preparados para la prosperidad, prepararos para el crecimiento, llega el mejor momento de la historia del país, todos vamos a enriquecernos, estamos en dicha. Total, cambié el discurso enterito. Y entonces, claro, me decían, esto está muy bien, pero ¿quién se va a tragar esta bola si nos acaban de decir una cosa completamente diferente? Digo, ¿y quién sabe? ¿Quién sabe si las palabras vienen del presidente, o vienen de mí o vienen de tu tía? O sea, eso no lo sabe nadie. Lo único que saben es lo que van a escuchar. Entonces nos dijeron, de esta nos van a cerrar la radio y nos van a meter en la cárcel a todos. Digo, bueno, mira, yo de momento, como yo ya siempre supe que iba a incumplir la ley, porque ese es mi cometido, al final soy abogada para incumplir la ley, pero a veces hay que hacerlo. Lo que hice es comprar varias frecuencias, compré 10 frecuencias y dije, no os preocupáis porque si nos cierran una, conecto en otra. Si nos cierran otra, conecto otra. Y si nos han cerrado 8, me voy a la capital, compro 10 más y nos vamos a seguir emitiendo, pero es que aquí no nos vamos a callar. Entonces, ellos tenían órdenes, según el presidente, de emitir eso 3 veces al día. Y yo les dije que iban a emitir el discurso, pero el mío, y lo iban a hacer cada hora. Entonces, eso fue un subidón. Vuelve a aparecer el 3 veces al día, decía el presidente. Sí. Vuelve a aparecer el 3. Quería crear algo porque le interesaba en ese momento. Entonces nosotros quedamos de acuerdo que íbamos a hacer así. La verdad te voy a decir que tengo un equipo maravilloso ahí. Tengo un equipo que han sabido creer, personas de otra cultura, cuando me llegaron supieron creer en mí. No todos están, hubieron muchas víctimas en este
en este proyecto, muchas personas que por el camino se fueron a otro plano, nos dejaron, pero hubo unos que se quedaron contra viento y marea, es decir, de aquí si nos sacan, nos van a sacar a todos, y si no, no nos saca nadie, aquí nos quedamos, ¿no? Entonces, esa es la fuerza y ese es el espíritu y el alma de nuestra radio. Empezamos a emitir cada hora y la gente empezó a celebrar, así como hemos empezado ahora, empezaron a celebrar, a tocar tambores, empezaron a cantar, las mujeres bailaban, se revolucionaron todos, empezaron a salir a las calles, empezaron a crear comercios, empezaron a hacer algo que no se había hecho nunca, los niños iban contentos a la escuela, habían más profesores, nadie se ponía enfermo, era una cosa, era espectacular, el mejor momento que habíamos vivido. Entonces, yo agarré un carro y dije, ahora me voy a ir a la otra parte del país que aún no llegamos y quiero ver cómo está. Cuando ya llevábamos un mes así. Y cuando me fui al otro lado era desolador. Decir una cosa que me llamó mucho la atención. Nosotros teníamos animales gordos, ellos tenían animales flacos. Nosotros teníamos vegetación, ellos estaban secos. A nosotros nos llovía, a ellos no les llovía. O sea, nosotros estábamos en el paraíso, ellos estaban en el infierno. Entonces, me llamaron de la capital, porque claro, también se habían enterado, para decirme, esta vez Yasmina la liaste, pero grande. Entonces yo les digo, sí, pero es que yo no puedo hacer nada ante un discurso tan mal hecho como el que ha hecho el presidente. Él ha hecho un mal discurso, no yo. Entonces, bueno, a mí me pusieron una multa económica, pero no se me anuló la radio, dejaron de emitir el que había hecho el presidente y a partir de ese momento se calmó, es decir, dinamitamos el discurso del presidente y continuamos emitiendo nuestro discurso. Y entonces me decidí a crear un programa motivacional. Pensé, voy a crear un programa motivacional porque eso está funcionando. Hicimos una prueba de 10 semanas, fue espectacular. Se llama Sueña en Grande, Big Dream. Dream Big, perdona. Y entonces empezaron a crear predicadores de este programa motivacional. Nos fuimos a las escuelas, me puse a predicar en algunos lugares en los que no llegaba la radio, me iba yo con el carro en medio de la calle, que eso todavía lo hago, y me ponía a hacer discursos gritando, porque este año tengo un micrófono, pero no tenía micrófono hasta entonces. Entonces me ponía a gritar en la puerta de las escuelas, me podía gritar en las calles, y iba viniendo la gente. Y empecé a hacer así discursos motivacionales. Empecé a hacer discursos motivacionales y entonces también me di cuenta que necesitaba más gente haciéndolo. Así es que escribí un libro para regalarlo, que se llama La Biblia Motivacional, lo escribí en inglés, lo empecé a regalar por todos los sitios y a los primeros, a los políticos, a los militares, a los profesores, a todas las personas que podían tomar decisiones importantes y que las tomaban en ese país. O sea, literalmente empecé a inundar el país de un libro de color azul que se llamaba La Biblia Motivacional. Justamente llegado ese momento, regreso a España por unas cuestiones y me llega un email. Oye, fíjate que me llega un email y ese email me llega un 3 de marzo. Me llega un 3 de marzo, es un email del Comité Nobel de la Paz, diciéndome que me acaban de nominar para el Premio Nobel de la Paz. Así es que yo me pienso que me están tomando el pelo, que es una broma, y empiezo a preguntar a la gente que tengo alrededor. Dime. Yasmina, 3 de marzo, ¿de qué año te llega este Del mail? 2024. El 8 aparece ahí. El 8 es el universo. 2024, 8. Qué increíble. Sí. 2 números Tesla y el 8, que es el universo parado, Ahí se ¿viste? quedó. Increíble. Total, resulta que había un observatorio de paz que estaba en Helsinki y que me llevaban siguiendo desde hacía mucho tiempo. Y yo no lo sabía. Y que habían estado viendo todo lo que había estado haciendo durante ese tiempo. Y que habían decidido nominarme por haber hecho un cambio en la perspectiva de no es la caridad, pobrecitos los niños con moscas. No, yo lo que había hecho era cambiar todo ese concepto por la motivación, por el empoderamiento, por el cambio de discurso, ¿no? Y eso les había gustado. Perdón, esta cuestión también es tan importante que la gente la entienda. Todo lo que ha hecho la ONU, que no ha hecho, porque ha jugado a hacer, pero no ha hecho un corno nunca, por el hambre, por el agua, por nada, pero igualmente el supuesto o el axioma de darle al que no tiene es un axioma totalmente desempoderante, porque el otro queda parado en carencia. Vos lo que les dijiste es, estar parado en carencia es una elección. Si se paran en abundancia, van a lograr abundancia en sus vidas. Es decir, vos lo que hiciste fue un acto mágico nuevamente. Les abriste la puerta de la soberanía.
lo otro los deja parados siempre en carencia, los deja parados siempre en el lugar donde no pueden solos y alguien de afuera les tiene que dar lo que no pueden solos. Así que no tiene precio lo que has hecho, es algo que no se Además, le puede poner precio. te explico otra. Yo además coincido en esto que tú estás diciendo y me han caído bombas por todos los lados, porque yo siempre decía, ¿qué narices está haciendo Naciones Unidas aquí? Aparte de crear una inflación terrible. Pues te diré que de golpe empezó a desaparecer gente de Naciones Unidas y yo pensaba, muy bien, se van. ¿Dónde os vais? Y me decían todos, al Congo, al Congo, al Congo. Fue llegar Naciones Unidas al Congo y empezó la guerra del Congo. O sea, Naciones Unidas llevó la guerra al Congo. Donde va Naciones Unidas es donde se generan las guerras. No es que piensen que pueda haber guerra y vaya, no es que la generan. Y después generan inflación, después generan pobreza, después generan corrupción, porque empiezan a dar dinero y a crear ONGs locales que generan esa corrupción, y abusos sexuales por parte de los cascos azules, de todas las fuerzas de pacificación. No quiero decir que todos sean iguales, pero lo he visto, esto ha pasado y pasa en los países que hay posguerra, ¿no? Por tanto, yo siempre les estaba diciendo, mira, les decía, porque yo he hecho discursos que se han emitido en Naciones Unidas. Yo les decía, tenemos dos opciones. Una, muy fácil, empezar a mandar dinero como estáis haciendo hasta ahora en el país. Mandar dinero, lo vais a arruinar. Y tenéis una segunda opción, mandadme 10 motivadores y en 10 años tenemos una generación de empresarios, de emprendedores, de gente con autoestima, que son los que van a llevar el país adelante. Y eso nos va a costar una mierda. O sea, realmente es lo que les estaba diciendo. Entonces, totalmente. Por eso he tenido gente que sí, que me ha apoyado, y esto pasó con el Observatorio de Paz de Helsinki, pero también he tenido mucha gente en contra. ¿Por qué? Porque Naciones Unidas da trabajo a muchísimas personas. Piensa que en Naciones Unidas yo pagaba por trabajar en Sierra Leona con mis ahorros, pero un trabajador de Naciones Unidas en ese momento en Sierra Leona estaba cobrando $15.000 al mes. Entonces, claro, para destruir la ciudad o el país, donde estuviera. Claro, entonces a ellos, que yo les quite el discurso de que Naciones Unidas está muy bien y lo hacen todo perfecto y que bien y menos mal y todos y qué buenos que son, no les gustaba, pero es que yo sabía lo que había, yo estaba allí y sabía perfectamente lo que había, ¿no? Dicho esto, 2 días después me llega otro email y resulta que el gobierno de Sierra Leona, a pesar de que les he sido como un grano en el culo durante todos estos años, decide nominarme al Premio Nobel de la Paz también. Así que tengo una doble nominación, la el de Helsinki y la de Sierra Leona. A todo esto me di cuenta que la verdad que eso de estar nominada al Premio Nobel de la Paz no iba nada conmigo, porque me di cuenta que dentro del Nobel de la Paz también hay cuestiones que son cuestiones, pueden convertirse en cuestiones políticas, me pueden querer cerrar las alas que yo quiero, de lo que yo quiero hacer. Lo dieron a Obama, que fue el presidente que más guerra generó. Ya ahí tenemos la respuesta de lo que es el Premio Nobel de la Paz. Se lo dieron a Obama, Obama, nunca me acuerdo el nombre de Obama, pero que el tipo lo único que hizo fue generar guerras. Fue el presidente que más guerras inició y recibió el Premio Nobel de la Paz. No tiene una incoherencia por donde se lo mire. Entonces me estaban llamando de un sitio, de otro, para entrevistas. Lo único que sí que sirvió, y siempre lo digo, es porque hasta ese momento, por ejemplo, en España, como nunca había habido una nominada a un Premio Nobel de la Paz, no se había hablado de Sierra Leona. Y gracias a eso me llamaban periodistas y yo podía expresarme, como estoy haciendo contigo, sobre el país. Y les hablaba sobre Sierra Leona, sobre el crecimiento, sobre la radio, sobre todo lo que estábamos haciendo allí. Entonces, eso sirvió para dar visibilidad, para que la gente supiese. Dicho esto, llegué a la final en diciembre, en el año 2024, del Premio Nobel. Yo estaba pensándome que me eliminen ya y no me eliminaban. Entonces decidí yo misma renunciar a la candidatura del Premio Nobel 2024, porque lo cedí a una mujer, a Naris Sotoudeh, una guerrillera iraní que estaba haciendo un trabajo maravilloso en Irán, que lo está haciendo, que además había sido sentenciada a 128 latigazos en favor de las mujeres, porque a las mujeres en Irán, como sabrás, las tapan de arriba abajo y solo le dejan los ojos. Y entonces le cedí eso a ella porque ella lo necesitaba. Ella necesitaba que hubiese un ojo de mira porque si no la iban a matar. Yo no lo necesitaba, porque a mí no me iban a matar. A mí todavía me queda mucho. Entonces,
lo que hice es ceder ese premio Nobel y yo me fui directamente a Sierra Leona a continuar con mi trabajo. Se enfadaron mucha gente, se enfadó España, se enfadaron en Sierra Leona el gobierno porque les interesaba tener un premio Nobel al país, se enfadaron los países del norte, pero después pensé, vamos a ver, Yasmina, si estás acostumbrada a que se enfaden contigo, ¿qué más da? Entonces yo continué haciendo lo que estaba haciendo y la verdad es que ahora... Perdón, terminaste haciendo lo que sentiste que estaba bien hacer, no lo que se te ocurrió. Vos dijiste, evaluaste y dijiste, yo esto no lo necesito y esta mujer puede ser un salvavidas. Claro. ¿Se lo terminan dando a ella? ¿Lo gana ella al final o no? No, ella no lo ganó porque entonces le dieron la excusa, pero no la mataron. O sea, a ella le salvó la vida, porque realmente a ella lo que tenían era, la querían matar. Entonces lo primero que hicieron fue encerrarla, luego le hicieron 128 latigazos y luego le querían poner la pena capital. El hecho de que tuviese un premio Nobel sobre ella, lo que hizo es que la comunidad internacional se focalizó. Al focalizarse a una persona que le quieren aplicar la pena capital, no se la aplican. ¿Por qué? Porque no les interesa tampoco ponerse en contra con países alrededor que están dentro del organigrama. ¿Y se lo terminaron dando a un hombre, Yasmina, o a una mujer igual el premio? No, Mira, ¿sabes que me desconecté y me empezaron a decir gente, oye, ¿estás enterado de los Nobeles? Que se lo dieron a un hombre, al final, se lo dieron a un hombre. Sí. Pero a esta mujer le salvaron la vida. A esta mujer se la salvaron y ahora no está libre, pero está llevando acciones revolucionarias dentro de una prisión. Si no, ahora mismo estaría muerta. Por lo tanto, a ella le salvó la vida. A mí me sirvió eso simplemente para hablar de Sierra Leona, para hablar de Sierra Leona y para dar visibilidad de lo que estaba pasando. A ella le salvó la vida. Y entonces yo me regresé a Sierra Leona y todavía la causa la hice más grande. A pesar de que tenía mucha gente en contra, continué haciendo más discursos, continué yendo a más escuelas, continué haciendo muchísimas más cosas en el país. Y bueno, he regresado hace 2 meses, o sea, hace 1 mes y medio por temas familiares, y me voy a regresar para allí dentro de poco. Es decir, continuamos con 15 años de radio y con aquel sueño que viene el año 2005, con el misionero hecho realidad y siendo una maravilla. ¿El misionero que lo terminan expulsando, partió del plano o sigue estando en el plano? Él está. ¿Qué más caballero? Es que él está. Sí, él está, se estuvo un tiempo, se desconectó del mundo, quería estar apartado, estuvo un tiempo en España y ahora está por diferentes países de África haciendo, básicamente hace como conferencias. Bueno, y ahora vamos a introducir algo fundamental para ir para el lado del inóculo. Vos sos mamá. ¿Qué edad tiene ahora tu hijo, Yasmina? Mi hijo tiene 8 años. Ahora tiene 8 años. Bueno, te pido por favor que cuentes la historia donde vos estás en un lugar distinto de África con tu hijo, por qué fuiste a ese lugar y qué aconteció en pleno fraude sanitario con vos y tu hijo. Sí. Bueno, eso fue, mira, fue curioso porque empezó también en Sierra Leona. Estábamos en Sierra Leona y recuerdo que hice una videoconferencia con España y me encontré unos amigos. Y ¿sabes qué me dio la sensación? Que el ambiente estaba muy enrarecido. Y todavía no habían dicho nada, pero yo los veía a todos y tenía la sensación que algo gordo iba a caer. No sé, tenía esa sensación. Una intuición. Sí. Así que es que lo que hice es agarrar un vuelo, o sea, desde Sierra Leona hasta España. En España lo que hice es salirme, hacer un cambio de bolsas, básicamente, e irme con mi hijo y coger un vuelo para Asia. Me fui para Asia. De Asia fui primero a Bangkok, Tailandia. De Tailandia me fui para Indonesia. Y entonces me vino en la cabeza una isla pequeñita. Y entonces me fui a una isla de, 1,5 kilómetros cuadrado que se llama Gili Air. Deletrea la isla. Sí, mira, G de gato, I de Italia, L de Luxemburgo, I de Italia, Gili, y luego la segunda palabra es Air, A de Alemania, I de Italia y R de Rumanía. Sí, como aire en inglés. Air. Sí, significa agua, es la isla del agua. O sea, en lugar de aire en este idioma aire significa agua. Sí. Mirá vos, qué interesante. Bueno, pero vos estabas paseando. ¿Esto fue como un viaje con tu hijo de paseo? No, de paseo. Eso fue una cosa que yo vi el ambiente muy enrarecido y decidí
sacar a mi hijo, o sea, no habían dicho todavía nada en España, sacarlo e irme para Asia. Eso fue una cosa que se me metió a mí en la cabeza. ¿Y qué mes estábamos hablando? ¿Ya del 2020 o estábamos en finales de 2019? ¿Cuándo fue el tema Y ese? acá Fue en 10 Argentina días se antes, cerró fue en 10 marzo días del antes de que se 2020. dijese. Claro, fue en marzo del 2020 que saltó toda la fraude sanitario. Vos tal vez estabas en los primeros meses del 2020 Sí, moviéndote. sí, 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 sí. Fue en ese momento, o sea, 10 días antes de que empezase a, y describir el nombre de la isla, Gili Air, lo están diciendo aquí. Vale. Claro. Entonces, yo me dirigí con un barco desde una de las islas de Indonesia a esta isla que es Gili Air. Y cuando estaba de camino para allí, me encontré barcos militares, barcos comerciales, todos de vuelta. Y yo estaba diciendo, ¿y por qué están viniendo todos si nosotros vamos? Total, que nada más pongo los pies en la isla, aparecen un barco militar, llega a la isla y cierran el puerto. Y nos dicen que los que se quedan aquí se quedaron encerrados. Y yo no sabía nada, porque yo no vi las noticias, solamente notaba sensación enrarecida, digo, ¿y eso por qué? Y entonces me dijeron, porque está pasando una cosa muy gorda fuera y todo el mundo tiene que quedarse quieto, no nos podemos mover. Ahí me quedé en la isla, una isla en la que habían desaparecido, era una isla turística antes, pues ya no habían turistas, ya no había nada, solamente estaba la gente de allí, los 4 isleños indonesios. Y me quedé con mi hijo, con una mochila, 1 año y 8 meses, allí sí puede salir. 1 año y 8 meses. Oye, 1 año y 8 meses, 1 más 8, 9. Ni hablar. Aparte, un año son 12 meses, tenemos 3 y tenemos el 12 del año y el 8 el universo Sí, parado mi hijo de los 8 tenía 3 meses. años y Nada. medio. Piensa que mi hijo iba creciendo y yo no tenía ropa. O sea, estaba desnudo. Pasó todo lo que pasó, lo pasó desnudo en una isla abandonada en medio del océano. Le hicimos una tabla de surf, empezó a surfear. Yo tenía que conseguir comida, me las ingenié para conseguir comida que viniese de Australia, que está cerca. Venían en una barca para conseguir carne vacuna. Aparte tenía un hombre ahí que le animé que pescase para mí, porque yo todavía ponerme a pescar encima de una roca todavía no sé hacerlo. No tenía caña tampoco. Empezamos a hablar indonesio, aprendimos el idioma. Mi hijo y yo empezamos a hablar indonesio los dos. Éramos como aborígenes. Recuerdo la primera vez que llegó un barco comercial que había pasado entonces pues casi un año, llegó con un agente allí que quería inspeccionar el territorio. ¿Cómo nos mirábamos? Yo miraba a la gente, cómo se vestía la gente, porque yo me había quedado ahí. Claro, la gente piensa, oye, Yasmina, qué suerte en una isla. Digo, sí, tuve mucha porque la gente la encerraron y yo estuve libre en una isla. Pero no sabes lo que es con un niño pequeño en una isla así, que va creciendo y la cantidad de retos que tienes diarios, porque no hay luz, que cómo conseguimos el agua, dónde vamos a vivir, se cerraba una cosa, íbamos para otro, nos comía la naturaleza. Cuando desaparece la gente, la naturaleza te come. Empezaron a aparecer lagartos de Komodo, un montón de animales. Yo recuerdo haber tenido que cambiar del sitio en el que vivía porque había un lagarto de Komodo, que los lagartos de Komodo son más grandes que los cocodrilos, o sea, muchísimo más, y lo tenía en el jardín, que lo tengo grabado y todo. Entonces llamé a un señor y le decía, oye, ¿qué hacemos? Dice, pues creo que ha venido aquí, es una hembra a poner huevos, ¿y qué come este animal? Me dice, pues bueno, pues come cabras, y come niños de 3 años y medio, porque mi hijo lo tenía caminando por ahí. Finalmente, para no molestar a la bestia, me tuve que cambiar de sitio, pero es que iba cambiando de sitio porque la naturaleza nos iba comiendo a nosotros. Fue una historia muy complicada, aprendimos muchísimo los dos a comunicarnos, a sobrepasar esa situación. Mientras tanto, yo conseguí tener internet, podía hablar con Sierra Leona, sabía lo que estaba pasando en Sierra Leona. En la radio nos pasamos por el forro el COVID, o sea, realmente lo ignoramos completamente y hablábamos de otras cosas. Yo les iba pasando lo que tenían que ir diciendo desde allí. Y llegó un momento que pasó una cosa que fue para mí grave, y es que de repente el presidente de Indonesia hace un comunicado que me llega a mí a la isla diciendo que empiezan a abrir ya las islas. Mira, yo regresé el 16 de septiembre, eso sí que lo sé, el 16 de septiembre del año 2021.
a España. Recuerdo que el presidente dijo de Indonesia que se quedaba con la custodia de todos los niños menores de 12 años. Porque eran niños que no podían ser vacunados, pero que eran niños que podían contagiar. Yo no estaba vacunada, ni pensaba en vacunarme. Entonces yo llamé a la embajada española y les dije, ¿qué mierda es esta? Porque ¿cómo me van a decir a mí que un gobierno se va a quedar con la custodia de mi hijo? O sea, eso no lo voy a aceptar. Me dijeron, no, bueno, entonces lo que tienes que hacer es salir de aquí. Tienes que salir de aquí. Así como salgo de aquí. Me dice, bueno, hay algunos vuelos de expatriación, empezará a haber algún vuelo comercial. El caso es que a mí no me o sea, en España me decían que no podía entrar por no estar vacunada. Pero yo estaba convencida que como ciudadana española a mí nadie me podría negar la entrada, ni a mi hijo tampoco. Porque no existe nada jurídicamente que pueda negar a una persona de una nacionalidad entrar en su país. Pero el problema no era ese. El problema es que quien me lo negaba eran todas las compañías aéreas. No me dejaban subir si yo no estaba vacunada. Entonces, ahí la vida me había metido en una situación complicada. O me arriesgaba a que el gobierno de Indonesia se quedase con mi hijo, o me tenía que ir de allí. Y para irme de allí, o me vacunaba o no podía entrar en un avión. Así es que... Y ahí cometiste, lo dijiste en el podcast y yo coincidí porque te oía el relato y dije, cometió una falla cuántica impresionante, que fue no decretar que te ponían otra cosa. Exacto. Te quedaste con la vacuna era una porquería. Exacto. Explicarle esto a la gente que es muy importante. Exacto, yo lo que digo, y me gusta explicarlo, que no fue solamente que la vacuna fuese una porquería, el tema es que yo me tenía que haber imaginado que me estaban inoculando vitaminas. Yo estaba preparada para eso, o sea, yo tenía suficiente preparación mía para eso, pero en aquel momento no lo hice. En aquel momento me equivoqué. Perdón, ¿sabés por qué no lo hiciste? Porque el pánico que te dio la posibilidad de perder a tu hijo te bloqueó. Sí. Te bloqueó, por eso no lo hiciste. Quedaste bloqueada por la impronta emocional de que te podían sacar a tu hijo. Sí, sí. Yo estaba pasando miedo y el miedo es lo peor porque el miedo no te deja reaccionar correctamente. Tú lo sabes, bueno, cuando tú tienes un hijo es cuando empiezas a despertar a veces miedos. Pero a mí el miedo de que se lo quedasen, allí un gobierno y que yo no poderlo sacar, no me dejaba pensar racionalmente. Entonces, en ese momento me subieron a un estrado en la isla de al lado, habían como 600 personas sentadas y me pusieron como ejemplo una blanca, que no era Indonesia. Y en ese momento me desconecté mucho porque yo tenía esa opción de decir, te están poniendo vitaminas, vas a salir de aquí más fuerte todavía. Pero yo pensé, menuda mierda me van a meter aquí dentro y cómo voy a salir yo de esta. Bueno, pues lo que dije es lo que sucedió. Es decir, a mí me pusieron esa vacuna, pude subir al avión y cuando llegué a España, por el camino yo ya empecé a notar cosas. Empecé a perder vista, empecé a hablar con gente y solamente podía hablar en inglés y podía hablar en indonesio. Intentaba hablar una palabra en español y no me salía. No podía emitir una palabra en español. Tampoco podía hablar ninguna palabra en catalán, que es un idioma también para mí bastante, que lo hablo mucho en la zona de España, ¿no? Es que se habla en Barcelona. Cuando llegué a España, después de que es un vuelo largo, empecé a notar que no podía mover las piernas. 11 días después estaba paralítica, no veía con un ojo, estaba sorda del oído, tenía un pre-Alzheimer y básicamente estaba mirando a mi hijo y casi ya ni le reconocía la cara. Eso fue lo que me pasó. Así es que me llevaron a ver a diferentes personas. Yo conozco muchas maneras de curarme a través de remedios familiares que hemos utilizado. Empecé a utilizar las mías, pero también empecé a escuchar qué narices es lo que está pasando. Te digo una cosa, aún el estado en el que estaba, cuando regresé a España no daba crédito con lo que veía. A la gente le había cambiado la cara. Mi hijo, recuerdo que me decía, de las últimas cosas que yo entendía, me decía, mamá, ¿por qué la gente está enfadada con nosotros? Y yo le decía, no están enfadados contigo. Y me decía, sí, la gente está enfadada, ¿qué le pasa? Claro, la gente había estado encerrada. La gente había estado encerrada y horrorizada. Nosotros habíamos estado en una isla. Habíamos estado en una isla libres. Entonces nosotros veníamos limpios. Y la gente aquí no estaba limpia. La habían tenido como en un campo de concentración. Entonces,
A mí lo que me pasó es que en el trayecto desde Indonesia hasta llegar a España tuve 113 microinfartos. Y esos microinfartos fueron los que me provocaron todo eso que me estaba sucediendo. Entonces me dieron un diagnóstico. Y el diagnóstico es que yo me iría apagando. A mí se me iría apagando el cuerpo. O sea, se me iría apagando la vista, se me iría apagando el oído, se me iría apagando todo poco a poco, hasta que al final, pues seguramente, pues o igual me moría o igual me quedaba paralítica para siempre. Entonces recuerdo en una de las cosas que mi hijo se iba a dormir y yo pensé que era el último día que le reconocería la cara. Porque ya lo miraba y ya me daba cuenta que se me desdibujaba mucho, ¿no? Y pensé, Yasmina, aquí tiene que pasar, dentro de lo poco que yo podía pensar, aquí tiene que pasar algo muy grande, tienes que hacer algo muy grande para que esto que tú crees que puede pasar no vaya a pasar. Y entonces pensé algo muy grande, y en ese momento estaba en la habitación y saltó la tele, que yo no veo la tele nunca. Y en la tele me saltó la maratón, una maratón, la maratón de Barcelona. Y entonces pensé, esto es esto. Yo tengo que ir a correr la maratón. Yo tengo que ir a correr la maratón. Y empecé a pensar que yo correría la maratón. Pero la maratón, que va a ser aniversario ahora, era el día 8 de mayo del año 2022. 8 de mayo del año 2022. Tú ves haciendo tus números. Y entonces, yo lo que hice fue pensar, quedan 81 días. 8-1, número 9. Quedan 81 días y en estos 81 días me voy a levantar, voy a caminar, voy a correr, me voy a ir a la maratón y voy a estar curada. Y eso fue, hice lo mismo que había hecho en la radio cuando estaba en la estación de radio. O sea, eso es lo que hice. Y ya está. Entonces, que no, o sea, ¿cuál es el primer paso lógico que tiene que hacer una persona que quiere caminar? Tirarse al suelo. ¿Para qué? Para ponerse de pie. ¿Cuál es el siguiente paso que tiene que hacer? Dime. Dime. Mira, saqué la cuenta del 8-5 de 2022. Tú sabes que yo trabajo con numerología tántrica porque me encanta, no con la numerología clásica, muy pocas cosas tomo, pero me encanta porque la numerología tántrica tiene que ver con la misión, con los pactos antes de nacer. Y la suma de 8-5 de 2022 nos da 19 que se reduce a 10. En numerología tántrica el 10 y el 11 no se vuelven a reducir, quedan como valores absolutos. ¿Y sabes qué es el 10? El coraje real. Ah, Ese día que tomas tu decisión, estaba asignado ese día por el coraje real. Tú tomas, tú te haces una con esta frecuencia y desarrollas el coraje real y en esos 81 días, bueno, cuenta bien porque es increíble lo que sigue. bueno, en esos 81 días me arrastré por el suelo, me empecé a levantar, yo solo pensaba en mi hijo, cómo me viese correr, cómo me viese, yo todavía tenía un pre-Alzheimer, o sea, no estaba toda entera. Además, fue divertido porque cuando yo me inscribí, como no estaba demasiado bien, una de las preguntas que te hacen es ¿en cuánto tiempo crees tú que puedes hacer una maratón? Y yo entendí que decían ¿cuánto tiempo eres capaz tú de correr? Y a mí se me ocurrió que yo era capaz de correr 2 horas y 35 minutos. Resulta que 2 horas y 35 minutos es un récord mundial. Así que se pensaron que era una deportista de élite y me pusieron con los élites, con esos negros que salen corriendo africanos, etíopes, pues con eso. En el día, de hecho, que fui a recoger el dorsal, cuando fui a recoger el dorsal, me reconocieron como la élite y empezaron a hacerme fotos porque se pensaban que era una deportista de élite. Cuando subir las escaleras hasta allá arriba, en ese momento, aunque yo fuese a buscar el dorsal y me estaba preparando, no tenía claro cómo llegaría yo a correr. Estaba subiendo las escaleras y todavía me estaba mareada porque tuve 6 recaídas antes de la maratón, 6 recaídas. Cuando pensaba que ya me aguantaba de pie, me caía para un lado, ¡pum!, y no me podía levantar. Recaída tras recaída, tras recaída, tras recaída, tras recaída. 6. Número Tesla nuevamente. Increíble cómo toda tu secuencia se puede leer como creadora definitivamente a partir de la aparición de los números Tesla. Seguí, por favor. Entonces, llegó el día de la maratón. Yo 3 días antes había tenido la última recaída. Recuerdo que algunas personas me decían, Yasmina, cuando suene la entrada de la maratón, porque lo sabía todo el mundo, y yo se lo dije a todo el mundo que me verían corriendo la maratón, me decían, tírate al suelo, porque
porque no vas a poder correr. ¿Cómo vas a correr? No vas a poder correr. Y yo decía, mira, si yo he llegado hasta aquí, yo voy a correr. No me digas cómo, yo voy a correr. Así es que con todos los élites salió por la tele, hicieron el 3-2-1, venga, va, pistoletazo de salida y salieron corriendo todos a 20 kilómetros por hora. Yo salí corriendo de allí también mientras corría y lloraba. Entonces, lo que sucedió, claro, me adelantaron porque eran profesionales, pero yo continuaba corriendo y me empezaron a adelantar todos, los rojos, los amarillos, los lilas, todos me iban adelantando. Pero yo lloraba y corría y yo pensaba, esta gente no sabe lo que yo he pasado hasta llegar aquí. Por tanto, yo de aquí no me muevo. Pero había el villano, siempre hay un villano en todo cuento. Había el villano que era el que organizaba la maratón, que no le interesaba que hubiese una persona que fuese lenta y que hubiese salido con un dorsal de élite. Entonces me iba diciendo, si bajas de 7,3 kilómetros por hora en algún momento, te voy a eliminar. Y me lo iba diciendo con un megáfono. La policía la tenía al lado, que iban siguiendo, y me iban diciendo, ánimo Yasmina, sigue Yasmina, ánimo Yasmina, no te detengas Yasmina. Y yo seguía llorando y corriendo y corriendo, llorando, llorando, corriendo, llorando y corriendo. Yo había dicho que yo iba a correr 15 kilómetros. 15 exactamente, 15. Y los 15 kilómetros no me los iba a negociar ni Dios. 15, 1 más 5, 6. Entonces, sí, totalmente. Pero escúchame, perdón. ¿Cuántos eran los kilómetros del total de la maratón? La maratón tiene 42,5 kilómetros. 42, también era resonancia 6, ¿no? Olvídate los 5. Pero 42 resonancia 6 y vos ibas a correr 15, que también era resonancia 6. Entonces, hubo gente que inspirados por lo que yo estaba explicando, por cómo me habían visto y lo que me habían visto hacer, me estaban esperando en el kilómetro 15. Yo llegué allí, al kilómetro 15, con una sensación de victoria, me dolía todo el cuerpo, porque yo tenía la médula espinal inflamada toda de arriba abajo, provocada por toda esa neuropatía que yo tenía, pero automáticamente me di cuenta de que si solo me quedaba en el kilómetro 15, no había hecho mi cometido. Porque mi cometido era llegar más lejos de lo que se esperaban. Para inspirar a otras personas, no solamente a llegar allí, sino a llegar más lejos de lo que creen que pueden llegar. Así es que yo dije que pasaría por el kilómetro 17,5 y que llegaría hasta el kilómetro 20. Y con el teléfono lo iba diciendo. Y pasé el kilómetro 17,5, que provocó unos llantos, lloraban de verme que estaba pasando esto, hasta que llegué al kilómetro 20. Y en el kilómetro 20 dije, ahora sí. Y entonces fue muy bonito porque apareció mi hijo, estaba feliz de verme correr, de ver que yo lo que le había prometido, porque yo le prometí a mi hijo que me vería correr, yo le prometí a mi hijo que me vería volver a hablar igual, yo le prometí a mi hijo que yo sería la misma que la había conocido, yo se lo prometí, le di mi palabra de que eso iba a ser así, y él se tranquilizó porque él cree en mi palabra. Y entonces me regalaron una copa que pone Yasmina Cánovas, mi super yo, 20 kilómetros. Y en ese momento yo me di por curada. Y dije, a mí nunca más nadie me va a dar por perdida. Jamás, jamás, nunca. Te pido una intervención, gente, los que me preguntan continuamente, ¿cómo me limpio de la vacuna? ¿Cómo me limpio? Así se limpia un soberano de la vacuna, así se limpia. Yasmina cometió el peor error, aceptó que le iban a poner una mierda, tuvo una de las peores consecuencias, y acá la ven y está contándoles paso a paso. Se limpió con el poder de la mente te destruye y la mente te convierte en superpoderoso. Por favor, dejen de preguntar cómo me limpio, se limpian con su propia soberanía interna, se limpian de relatar una nueva historia de la consecuencia de esa porquería que se han puesto. De ahora en adelante, cada vez que me pregunten cómo me limpio de la vacuna, los voy a remitir a este vivo, para que te escuchen, Yasmina, porque yo así trabajo con la gente que está trabajando conmigo, que toma entrevistas. Limpiate con tu mente. Está bien, sí, podés tomar ceolita, podés tomar, hacerte jugo de cilantro, sí, todo lo que quieras. Ahí solo te estás limpiando la materia, pero no estás limpiando lo espiritual, no estás limpiando la energía, no estás limpiando la soberanía. Y esto para mí es oro en polvo, este relato que vos hacés, de cómo renaciste, cómo fuiste un ave fénix en tu propia vida, cómo renaciste de las cenizas a las que te llevó esa basura que te pusieron, no tiene precio. Todo lo otro que has hecho por África, bueno, es inconmensurable. Pero este relato de soberanía subjetiva, para mí, no tiene precio, Yasmina.
No, yo no sé si vos llegaste a darte cuenta de lo No. importante que es esto como elemento de motivación para toda la gente que cayó en esa trampa y se dejó poner esa porquería en el cuerpo. Sí. Yo, de hecho, cuando acabé, recuerdo que dije, estoy lista para todo ahora y sobre todo estoy lista para volver a África y para hacerlo muy grande, porque acabo de pasar por algo tan fuerte, acabo de pasar por algo, he muerto y he vuelto a nacer realmente, que cuando llegue allí voy a reventarlo todo. Y entonces automáticamente me fui para allí cuando todavía me estaba, o sea, había pasado justo lo de la maratón y me fui para allí a empezar a hablar a las personas sobre eso, sobre cómo pueden renacer, sobre cómo, nada, cómo puedes describirlo todo. Me ha encantado lo que has dicho ahora, porque yo ya nunca más me identifiqué con eso. Yo no tengo ningún interés en limpiar mi cuerpo, ni de una cosa ni de otra. Yo ya limpié lo que tenía que limpiar, yo ya hice lo que tenía que hacer. Entonces, yo no le voy a dar más energía a eso. Mi fallo fue darle energía a eso. No voy a caer en la misma trampa. A mí me da igual. O sea, yo ya sé dónde estoy, ¿no? Y a partir de ese momento, el mensaje que tengo, que tuve todavía, fue mucho más poderoso. Entonces, Totalmente. a mí, yo digo que yo, por dicha, me pasó todo lo que me pasó. Por dicha. Porque eso es algo que va a servir como ejemplo siempre para las personas que además tengo alrededor. O sea, eso, igual que las personas cuando yo llegué aquí tenían alrededor el miedo, la impotencia y todo eso, cuando vieron lo que a mí me había pasado y lo que como yo lo solventé, la actitud de ellos también cambió y me di cuenta que de alguna manera había reescrito la vida de ellos también, igual que había hecho con el discurso motivacional. De alguna manera habían visto que alguien que la habían dado por perdida, alguien que la habían desterrado, había hecho absolutamente lo que le daba la gana, saltando cualquier tipo de concepto médico que me hubiesen dicho porque me daba igual, y yo me lancé a la calle a correr. Yo me lancé a la calle a correr con independencia de que, según decían, eso era imposible. Pues mira, ¿sabéis qué? Que no era imposible, porque ahí estaba yo. Cuando escuché en el podcast ayer que narraste esta parte, me vino a la mente la escena de Joe Dispenza cuando a él lo atropellan en la bicicleta, que también había una maratón que él estaba haciendo en bicicleta, y a él lo atropellan y él queda en el estado, bueno, a él, o sea, una maratón lo mete en el camino espiritual y a vos te muestra el renacer, ¿no? Qué increíble. Yo te escuchaba en el podcast y me acordaba de Joe Dispenza. Mm. Maravillosa, maravillosa tu vida, tu historia. Bueno, y ahora contá lo que quieras, cerrá con lo que quieras, te ocupás también del agua, te Sí. ocupás, estás con los granos de café y cacao, importantísimos ambos. No, no, Bueno, no, me ahora escuché de soy punta una a punta del fanática, podcast. sí. Bueno, nada, decir que mi camino siempre será inacabado, porque siempre voy a seguir creando. Entonces, ahora estoy creando agricultora, ahora estoy creando agua, ahora estoy creando muchas cosas porque creo que tengo mi obligación de creer. Es un compromiso de crear, de creer y de crear. Es un compromiso que tengo y del que no me voy a detener. Creo que todas las cosas que nos pasan en la vida son para llegar a otro lugar. Yo nunca hubiese podido llegar a movilizar la gente que he podido movilizar después de eso si no hubiese pasado por lo que he pasado. He tenido que desactivar muchos mensajes de muchas personas, de muchas limitaciones, y he podido desactivarlas porque la primera que empecé a desactivar fue la mía propia. Entonces, a partir de ahora, ¿qué es lo que verán? Pues a partir de ahora lo que verán es cómo África va a crecer de otra manera. Como Sierra Leona será un punto de flecha de la creatividad, de la creencia, de la motivación, de los saltos cuánticos, y lo que van a ver son puros milagros. Y ese es mi compromiso y vivo y muero por ello. Así es que eso es lo que va a suceder en los próximos años de mi vida. Yo le estoy diciendo a la gente que me vino como una epifanía que América del Sur y África, que tienen como una forma triangular, son las dos masas de tierra con forma triangular. Estoy persuadidísima de que el futuro del planeta está en manos de América del Sur y de África. Creo que son los dos territorios que van a salvar este planeta y que la gente más luminosa que estamos trabajando para que esto ocurra, estamos en América del Sur y en África. ¿Mm? Además, te digo Yo una quiero que te cosa. vengas a Argentina, por Dios. Te queremos en Argentina, aunque sea venir de paseo, armamos algo, Yasmina, venite a Argentina, que contagies toda esa grandeza, toda esa luz. Ay, yo me quiebro muy fácil, pero estoy tan emocionada de haber podido hacer este vivo con vos, tan emocionada. Te siento como un alma gemela de muchas vidas, de muchas vidas. Realmente es un placer enorme
que de entrada, yo hay gente que la invito a un vivo y por ahí pasan meses ni vio el mensaje, y con vos fue instantáneo. Yo te mandé el mensaje por privado y a la hora me lo estoy contestando. Sí, Y fue ayer, y de ayer es a que hoy, yo no hasta te ayer a la conocía, mañana no te conocía. sí, Yo yo no hasta te ayer a la conocía mañana, tampoco. y viste, ¿qué nos dice la cuántica? Que lo único que rige es la incertidumbre, la incertidumbre. Quien acepta la regencia de la incertidumbre está parado en el camino de la magia. Esto fue algo increíble, increíble. Qué placer haber compartido con vos este vivo. Por favor, cerrá como quieras, decirle a la gente más allá de lo que dijiste recién, ¿querés contar algo más de vos? ¿Querés contar algo de tu hijo? Me imagino ese ser que es tu hijo. Yo lo entrevistaría a tu hijo. Mira, yo tengo mucha experiencia con niños, fui maestra jardinera, lo único que no trabajé en primaria, fui maestra jardinera, formé maestras jardineras y primarias, trabajé como profesora en el profesorado en psicopedagogía, tuve consultorio psicopedagógico por años, y me imagino que tu hijo debe ser un diamante en bruto, porque la experiencia de vida que ha acumulado esa criatura en 8 años, hay chicos que viven 3 vidas si no la acumulan. Bueno, Me acuerdo de la mi hijo parte. es una persona muy empática, es una persona que tiene una gran personalidad, que cuando llega a un lugar lo llena, el lugar lo llena, sin decir casi palabras. Para mí es mi profeta, yo lo digo, él es mi profeta. Tenía otro profeta que he perdido hace poco, pero para ahora mi hijo es mi profeta y decir que de la misma manera que yo me siento invitada a ir a Argentina, te invito a ti también que vengas a África cuando tú quieras. Y después decirte también que durante muchos años han hablado de países pobres y no es así, porque no son países pobres, son personas pobres, son países ricos que les han explotado lo que tenían y lo han sacado. Es decir, no están subdesarrollados, están sobreexplotados. Están sobreexplotados. Entonces, decir, Totalmente, lo pobre es la autoestima que le generaron a los habitantes para que los habitantes, como vos decís, destruyan la maravilla de su país. África es el punto de mira de toda esta mafia globalista, que yo no puedo creer que la gente hable de la élite, es una mafia. O sea, es el punto de mira de la mafia globalista, porque el subsuelo africano es maravilloso, no me cabe ninguna duda. Y tu hijo, más allá de esto que decís, que es un profeta y todo esto, yo digo, esta criatura yo quisiera conocerlo, te juro, quisiera si voy conocerlo. para Argentina va a Pero venir no, conmigo, o sea, que no te digo que pero no. me gustaría entrevistarlo. Yo tengo mucha experiencia con niños, pensalo, pero si me das el ok, lo entrevistamos. ¿Cómo se llama? Ot, se llama Ot, Ot. Ot, ¿cómo se... sí. Lo que pasa es que el tema de las redes sociales y todo no lo quiero poner mucho Bien, porque lo quiero proteger de bien, momento, claro. pero ¿cómo se escribe Ot? Ot se escribe O-T. O-T. Son Solo dos Ot, palabras. dos O-T. letras. ¿Y qué significa? Significa el hombre de la selva. Ah, maravilloso, El hombre maravilloso. del agua y de la selva. Sí, sí. Bueno, wow, wow. No sé, a ver, vamos a ver si alguien te hace alguna pregunta. Gente, ¿quieren hacerle alguna pregunta a Yasmina antes de liberarla? Que acá la hemos disfrutado, nos has enriquecido tanto, tanto con tu historia, Yasmina. Por favor. Aparte, un nombre que vos sabés que acá en Argentina se usa Jazmín como nombre de mujer, pero Sí. Yasmina con una A final nunca lo había escuchado Ah, yo. ¿no? No, es la primera, eres tú. Gente, si alguien, Qué es el honor. momento ahora, si le quieren hacer alguna pregunta a Yasmina, estoy yendo abajo al final de toda la gente que se incorporó. Esto va a quedar obviamente guardado, porque la gente piensa que por ahí no lo guardo. Todos mis vivos quedan guardados en el perfil. Qué maravilla esta entrevista, les mando un gran abrazo, me cambiaron la mañana, genial. De Qué eso se bueno. trata, de contagiar magia. Gente, si es el momento, si quieren hacerle una pregunta a Yasmina, a Qué ver. bueno. Tienes una Bueno. comunidad muy bonita. Estoy leyendo aquí los mensajes. Ah, también los podés leer vos, claro, y yo los voy pasando, no sé si a vos te pasan a medida que los muevo yo. Si tuviéramos 10 Yasminas en Sierra Leona, esto cambiaría en poco tiempo. Este chico que lo ha dicho es Balani, que él está en este momento está en Sierra Leona. Trabaja Es un amigo. contigo, Sí, sí, trabaja sí. contigo, Sí. seguro. Bueno, A ver qué. hemos hecho, sí, sí, hemos hecho cosas juntos. Él ahora mismo está en Sierra Leona y ahora lo estaba viendo. Yo también, sí, sí.
Gracias, gracias, maestra. Bueno, yo no sé, Yasmina. A mí me parece que nosotras somos, en todo caso, guías, pero el término maestro me parece que no, no sé, ¿vos aceptás en vos el término maestra o te parece que que nadie El es maestro término de nadie? Que maestro, cada para uno mí tiene hay que ser muchos, su propio sí, maestro. yo para mí todos, en realidad todos somos maestros si queremos serlo. Es así, es decir, todos somos maestros, todos podemos hacer todo. Yo no, nunca he seguido y he venerado a nadie, porque para mí todos somos uno. Por tanto, lo mismo que hago yo lo puedes hacer tú y lo mismo que hacemos tú y yo lo puede hacer otra persona. Solo tiene que despertar su conciencia para hacerlo, ¿no? Entonces, si me quieren llamar maestra, me llaman. Si te quieren llamar sacerdotisa, que te llamen. Me quieren llamar como quieran. Yo soy. Igual que tú Bien, eres, yo soy. yo estoy. Acá esto me pareció interesante este comentario de Frida que dice, gracias por transmitir tremendo empoderamiento, contagia bien. Yo discuto todo el tiempo el término contagio. Yo digo, lo que se puede contagiar son frecuencias, positivas o negativas. El otro contagio, desde mi punto de vista, no existe. Uno cuando resuena con una frecuencia positiva, se eleva. Cuando resuena con una frecuencia negativa, ahí es donde empieza a manifestar síntomas de uno que le ponen como etiqueta enfermedad, ¿no? Esa es digamos, definición interna de contagio. Pero, no me cabe duda que esta entrevista ha producido un contagio fantástico de luz, de soberanía, de empoderarse. ¿M? Pues Fantástico todo, gracias. me voy a acordar mucho de ti en África, te escribiré, porque la verdad que para mí ha sido un placer conocerte. Cuando me llegó tu mensaje, me llegó de una manera que me vibró muy bien. Yo siempre siento la verdad aquí en mi pecho. Cuando alguien me dice y siento la verdad, la siento vibrándome aquí. Entonces te vi, me encantó lo que te escuché decir y pensé, donde esté ella también quiero estar yo. Así es que para mí ha sido algo que un gran regalo, un gran regalo. Ha sido conocerte, ahora sí, tal cual, para mí es una de las cosas más importantes que me han pasado desde que estoy aquí ahora en España y te voy a llevar en el corazón donde yo vaya y seguiremos hablando, claro que sí. Claro que sí. Ya nos pasamos los celulares y vamos a quedar en contacto. Yasmina, gracias de corazón. Gracias por cómo vibrás. Yo le digo siempre a la gente, a mis consultantes, y también lo digo en redes, todos tenemos una misión única e irrepetible, pero además todos compartimos una misma misión como especie y como la única especie con libre albedrío, somos los únicos representantes de Dios en este juego que por un lado es perverso y por el otro lado es maravilloso, porque el resto de la naturaleza no tiene libre albedrío, resuena de manera armoniosa directamente, pero nosotros tenemos todo el tiempo que tomar decisiones que se conectan con la luz o con la oscuridad. Y bueno, digamos, en este juego, es tan, pero tan importante entender, yo espérate, porque estoy tan emocionada que me perdí de lo que quería decir. Le digo siempre a la gente que, bueno, se me fue, ya lo diré en un reel, porque se me fue lo que quería volver a afirmar, pero que es algo, pero totalmente fundamental. Nosotros, por un lado, yo les digo a la gente, cuidado la etiqueta que pones, porque nosotros somos el resultado de las etiquetas que fuimos poniendo a lo que vivimos, ¿sí? No de las vivencias, sino de cómo etiquetamos esas vivencias. Ese es algo, pero fundamental para tener en cuenta. Pero había otra cosa que por algo no me están, que mi doble cuántica no me lo está No volviendo te a traer para que lo preocupes, te diga. saldrá cuando te tenga que salir. Mira, me están diciendo, ¿dónde podemos encontrarte? Sí que tengo redes sociales aquí en Instagram, Por Dios, Yasmina Cánovas eso sí. 2022, y aparte allí vais a ver mucha Repetila. información sobre Igual yo te África. arrobé. La gente si entiende te arrobé, por lo cual ya tienen tu dato. Cuando cierre ahora este Exacto. vivo, la voy a volver a robar. El título de este vivo es Entrevista a Yasmina Cánovas y la robé. Es decir, que está, de ahí pueden entrar directo al perfil y comenzar a seguirla. Bueno, pues muchísimas Totalmente. gracias por todo. La verdad es que ha sido un placer. Un placer. Esto no va a quedar aquí. No. Así es que no sé dónde nos veremos, en Argentina, en España o en África, pero tú y yo tenemos que abrazarnos. Sí, definitivamente. Ay, Dios, gracias, gracias, gracias. No hay que decir más nada más que gracias. Chao, te quiero mucho. Chao. Igualmente, amor profundo. Chao. Gracias.